Hay una íntima relación entre la creación y la redención. Y nosotros hemos perdido los dos significados y las dos realidades. Posiblemente lo que más hemos perdido es la redención. La redención para nosotros es una doctrina. La creación todavía puede ser algo más real, porque vemos los árboles, caminamos sobre la tierra, recibimos la luz del sol, experimentamos el aire, tomamos el agua y todas nuestras funciones las hacemos con la vida natural y la naturaleza. Así que para nosotros la creación es algo más tangible, es algo más sensorial. Pero la redención, una idea o un cuento, una doctrina o algunos conceptos que tenemos de eso. Pero al mismo tiempo nosotros hemos perdido la realidad de la creación. Porque la realidad de la creación está vinculada con un creador personal. Y eso es lo que nosotros desconocemos. Los seres humanos nos hemos colocado en lugar del creador. Inventamos, formamos, establecemos cosas. Casi que nos creemos dioses. Y si nosotros vamos a la cuestión de la evolución, con mayor razón, nosotros hemos perdido la concepción real de lo que es la creación. El Señor siempre habla de los cielos y la tierra y los coloca como testigos. Pero para nosotros cielos y tierra son cosas tan comunes que las damos ya como entregadas y no percibimos detrás de la tierra ni percibimos detrás del espacio, de los cielos, de la atmósfera. Nosotros hemos dejado percibir al Dios creador. Para David eso era muy diferente. Porque David, cuando veía los cielos y cuando veía la tierra, se hacía una pregunta. Y vamos a leer en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. El versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre que lo visites? Cuando él ve los cielos, cuando David ve los cielos, y cuando David ve los cielos, él ve los dedos del Señor. Y ve al Señor formando los cielos, y formando las estrellas, y formando la luna, y formando la tierra. Y cuando él ve los cielos, él se refiere al Señor con pronombres personales. Tus dedos, tus cielos, lo tuyo, Señor. Si nosotros tuviéramos la percepción que tuvo David de un Dios personal,
frente a todas las obras de la creación. Nosotros hemos perdido esa realidad. Y si hemos perdido esa realidad, también hemos perdido la realidad del Cordero de Dios que hace redención. Porque el mismo que hizo la creación es el mismo que hace la redención. Y el mismo poder que utilizó en la creación es el mismo poder que utiliza en la redención. Y lo mismo que hizo en la creación, dice el versículo 4 y 5, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites. Y el versículo 5, pues le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de lustre. Y todas las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de la dignidad del hombre. Hablan de la imagen de Dios. Hablan de la persona humana como la imagen de Dios. Y aquí el versículo 4 y el versículo 5, cuando pregunta qué es el hombre, se responde, le has hecho poco, un poco menos que los ángeles. Considero yo a mi semejante un poco menor que los ángeles. ¿O hemos perdido esa consideración? ¿Qué debe pensar la esposa del esposo? Es un poco menor que los ángeles. ¿Qué debe pensar la esposa del esposo? Es un poco menor que los ángeles. Y encima de eso dice el Señor, y lo coronaste de gloria y de lustre. El ser humano es toda una coronación de la gloria de Dios. Y cada ser humano debería tener esa concepción y debería de tener esa apreciación personal y directa de lo que el Señor hizo en la creación. No solamente con la tierra, no solamente con el sol, no solamente con las estrellas, no solamente con el aire, con el agua, con toda la creación, sino con mayor razón con el ser humano. Hoy, en esta humanidad, los seres humanos desconocen quién es el ser humano y quién es la persona. Y como consecuencia, pues vemos todo el desastre que tenemos hoy en esta tierra y en este mundo. En la creación, la Escritura dice que el Señor hizo al hombre en su imagen y semejanza. Y el Señor nunca ha perdido eso que Él realizó. El Señor sabe que nosotros somos su imagen y semejanza y que lo coronó de gloria y de lustre. Y por eso, cuando el hombre se perdió, cuando nosotros nos extraviamos, cuando nosotros renunciamos a Él y a su palabra y a su consejo, el Señor le dio la oportunidad de volverle a darle el lustre y la gloria. Pero en esta oportunidad lo hizo a través de la redención. La redención es la restauración de todo lo que se perdió en la creación. Y el mismo que hizo la creación es el mismo que hace la redención. Pero al perder nosotros de vista lo que hay en la creación, poco nos interesa, poco nos importa, somos totalmente indiferentes y con una actitud totalmente secular, aunque somos religiosos, en relación a la redención. Y si en la creación
El Señor nos hizo en su imagen y semejanza en la redención. Él nos restaura en su imagen y semejanza. El mismo objetivo de Él, de la creación, es coronarnos de gloria y de lustre. La palabra gloria es una palabra muy interesante en las Escrituras. Porque la palabra gloria en las Escrituras tiene un significado de algo pesado. Algo pesado. Y algo pesado es algo que usted toma y usted tiene que esforzarse para alzarlo y usted experimenta que pesa. La palabra pesado aparece por primera vez aquí en Génesis. Y vamos a leerlo. Génesis y es en relación con Abraham. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Comencemos con el primero y el segundo versículo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era Cavoz, era la palabra original. La traducción en español es riquísimo. La traducción literal es, y Abraham era pesado en ganado, en plata y oro. La traducción aquí es riquísimo, pero en el original la palabra es cabot, que es la palabra que nosotros traducimos por gloria del hebreo al español. Pero su significado, su semántica, es algo pesado, algo pesado, algo que tiene solidez, consistencia. El Señor coronó de algo pesado al hombre cuando lo creó. Adán y Eva perdieron ese cabot, esa gloria, cuando aceptaron la desobediencia y se apartaron de la palabra del Señor. Pero el Señor lo que hizo por creación es lo que Él quiere volver a hacer por redención. Por creación, el Señor nos hizo en su imagen y semejanza. Y el salmista dice que lo hizo poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria. En otras palabras, le dio el peso de lo que es Dios. ¿Cuál es la esencia divina? ¿Cuál es la esencia de Dios? Que llegó a ser la esencia de nosotros. La esencia de Dios es moral. La esencia del Señor es espiritual. La esencia de Él no es física. Para nosotros la esencia de las cosas es la materia, pero para el Señor la esencia de Él, la sustancia de Él es lo espiritual, es su carácter, es lo que Él es. Cuando Moisés le preguntó al Señor, y si me dicen quién eres tú, ¿qué debo decir? Y el Señor le respondió, yo soy el que soy. ¿Qué es el Señor? Amor, justicia, pureza, rectitud, santidad, integridad. Eso es lo que es el Señor. Mansedumbre, humildad. Eso es lo que es el Señor. Esa es su esencia.
Nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Y esa fue la esencia y esa fue la corona que el Señor nos dio a nosotros por la creación. Y esa es la corona y ese es el lustre que Él nos entrega a nosotros a través de la redención, la nueva creación. Así que el peso que nosotros tenemos, es el peso de la gloria de Dios, el peso, la esencia moral del hombre tiene un peso. Y eso fue lo que nosotros vimos cuando el Señor Jesús vino a esta tierra por primera vez. San Juan, capítulo 1, versículo 14, expresa eso. Miremos brevemente San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo es un versículo cargado de riqueza y de significado. Y aquel verbo, el Señor, la palabra, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo no solamente se hizo carne, sino que dice que habitó entre nosotros. Habitar entre nosotros. Hoy a nosotros nos cuesta habitar con otras personas. Hoy a nosotros nos cuesta tener comunión con otras personas. Hoy a nosotros nos cuesta entrar en convivencia con otras personas. El Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, Él habitó con nosotros, durmió con nosotros, comió con nosotros, fue uno con nosotros, se identificó con nosotros, asumió nuestra identidad y llegó a tal punto que dijo que lo que le hagamos a uno de estos pequeños, a Él lo hacemos. Y a nosotros nos cuesta mucha dificultad discernir y entender todo lo que está ahí implicado. Pero ese es el Verbo, ese es el Señor. Habitó con nosotros y no tuvo problemas con nosotros. Nosotros tuvimos problemas con Él, pero Él no tuvo problemas con nosotros. Habitó con nosotros, fue uno con nosotros, habiendo asumido qué naturaleza, habiendo asumido nuestra propia condición caída después de 4.000 años de degeneración y del pasivo que teníamos nosotros por el pecado. Así que Él habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros, nos dio la oportunidad de ver su gloria, de ver su consistencia, de palpar, de percibir quién es Él. Así que Juan recibió el peso de Jesús. ¿Qué fue lo que recibió Juan cuando Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús? ¿Qué recibió Juan? El amor, la integridad, la justicia, la bondad, la humildad y todo lo que era Jesús. Y cada vez que Jesús trataba a una persona, cada vez que Jesús hacía algo con alguien, lo que recibía la persona era el peso de su gloria, el peso de su esencia, el peso de su realidad. Y dice las Escrituras
aquí en versículo 14, ¿qué había en ese, en qué consistía esa gloria? ¿En qué consistía ese peso? Dice, lleno. Lleno. Interesante, interesante. ¿Cuál era la primera llenura? ¿De qué estaba primero lleno el Señor? ¿De qué está primero lleno el Señor? De gracia. La inspiración no colocó la verdad primero. La inspiración colocó la gracia primero. Porque verdad sin gracia no es verdad. Porque verdad sin gracia no es gloria de Dios. Porque información y teoría y conocimiento sin gracia no es redención, ni es creación. La palabra plenitud aquí viene del verbo pleró, un verbo que quiere decir tan lleno que se derrama. Y no solamente tan lleno que se derrama, tan lleno que se derrama e inunda. Inunda el piso, inunda el espacio, inunda la superficie. Cuando el Señor hizo la creación del hombre y lo hizo un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de lustre, lo hizo con la capacidad de inundar de amor, de inundar de bondad, de inundar de cariño a la humanidad. Así que lo que Eva recibió fue una inundación en el carácter y en la imagen que Dios le dio a Adán. Y lo que Eva recibió por creación fue un don y un regalo en relación con el esposo, inundado de gracia, inundado de afecto, inundado de cariño. Los dos eran una inundación de afecto, de cariño. Esa era la gloria, ese era el peso, esa era la consistencia. Y cada relación humana en la creación era simplemente la recepción del peso, de la consistencia de lo que es el carácter de amor, lleno de gracia, de bondad, de rectitud y de pureza de lo que es el Señor. Lo perdimos. Adán y Eva lo perdieron. Y cuando ellos lo perdieron, ¿cuál fue el peso que cayó sobre Eva? El peso que cayó sobre Eva después que cometieron pecado fue el peso de la justicia propia. Y él la condenó a ella, y él la acusó a ella, y luego la Escritura dice que comenzó a trabajar en contra de su individualidad y que ahora el deseo de ella llegó a ser el deseo de él y luego vino el señorío. Y hoy encontramos que la relación de peso entre hombre y mujer, la relación de peso entre seres humanos es el peso del egoísmo, es el peso del orgullo, es el peso de la soberbia, es el peso de la justicia propia, es el peso de la autoridad y es el peso que anula y destruye la persona humana. Las Escrituras dicen que aún en lo que respiramos, que aún en lo que nosotros transpiramos, indicamos el peso que hay en nuestros caracteres. Hechos capítulo 9 habla acerca de eso, en una manera, en un lenguaje muy especial. Aquí dice, en Hechos capítulo 9, hablando de Saulo, dice el versículo 1, y Saulo,
respirando. ¿Qué respiraba Saulo? Muerte, ira, soberbia, amenazas, celos, violencia, muerte. Eso tiene peso. Eso tiene peso. El ser humano, cuando pierde la imagen de Dios, recibe otra imagen. Y esa otra imagen también tiene, en su esencia, tiene peso. La soberbia, el orgullo, la suficiencia propia, la maldad, la iniquidad, el egoísmo. Todo eso tiene peso y se transpira, y los seres humanos lo reciben y se afectan y se destruyen. He ahí la diferencia de la esencia de Dios y la esencia del pecado. En la esencia de Dios estamos llenos de gracia, de amor, de misericordia, de bondad, de cariño, de realidad. No estamos llenos de conceptos primero, no estamos llenos de doctrinas primero, no estamos llenos de ideas primero, estamos llenos de lo concreto. Y lo concreto es el carácter de Dios. Eso fue lo que el Señor hizo en la creación. Y por eso las Escrituras dicen que cuando el hombre salió de las manos del Señor, un poco menor que los ángeles, coronado de gloria, coronado con el carácter, con el peso, con la sustancia, con la esencia, con lo que es Dios. El Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. Y fue así. Génesis 2:7 dice que el Señor sopló su espíritu. Que el Señor sopló. ¿Qué es lo que el Señor sopló sobre el barro? El Señor sopló su carácter, su identidad. Sopló lo que Él es. Y el hombre llegó a ser un ser viviente en la imagen y semejanza de Dios. El Señor quiso que eso fuera la experiencia del hombre aquí en la tierra. Porque el Señor quiso que la vida de los cielos fuera una extensión aquí en la tierra. Nosotros debemos de ser una extensión de lo que es Él. Y por eso, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, en San Juan 14, Señor, muéstranos a tu Padre. Y el Señor Jesús se sorprendió y les dio una respuesta. Tanto tiempo que me han visto ustedes y no conocen a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, a mi Padre. Algo similar debería de acontecer en nosotros, como familia. El que ha visto a un hijo debe de haber visto al Padre. Pero hoy eso se ha perdido. No sucedió así con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios había visto al Padre, conocía al Padre, había sido engendrado por el Padre y él pudo decir con toda autoridad a Pedro, a Felipe y a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque entre el carácter de Jesús y el carácter de su Padre no había diferencia. El mismo afecto, la misma pureza, la misma integridad, la misma gloria, vedada por la condición humana, pero en la esencia, lo que respiraba Jesús, el trato de Jesús, la forma de Jesús y todo lo de Jesús, lo que era una revelación de quién era el Padre.
El Señor dice que eso es lo que el Señor quiere hacer en la redención, en la experiencia de nuestra redención. Y la experiencia de la redención es una nueva creación. Y en esa nueva creación, donde el Señor crea un nuevo corazón y nos da su espíritu dentro de nosotros, el Señor quiere restaurar en la condición caída lo que antes hizo en el polvo en la creación. La forma de hacerlo cambia, pero la esencia de hacerlo es la misma. Es el mismo poder redentor, es el mismo poder creativo, es el mismo poder con el cual el Señor hizo los cielos y la tierra, es el mismo poder que Él utiliza para hacer la obra de la redención y la restauración de su gloria en nosotros. Para mí es muy importante el orden que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Porque el enemigo ha hecho una ruptura. El enemigo ha hecho una ruptura entre la verdad y la gracia, entre la verdad y la justicia. Pero en el Señor, gracia y verdad es una sola cosa. Amor y fe es una sola cosa. En el Señor no hay nada partido. En el Señor no hay nada separado. En el Señor no hay nada roto. En el Señor no hay nada quebrado. El Señor es una unidad total. Y por eso, cuando alguien rompe, por así decirlo, un mandamiento, Santiago dice que lo rompe todo, porque la verdad es una unidad orgánica. Pero a mí me parece muy importante en el medio de hoy, cuando las Escrituras dicen, y habitó entre nosotros, y vimos su cabot, vimos su peso, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para nosotros que tenemos mente griega, la verdad es una cosa y el amor es otra cosa. Para nosotros la integridad es una cosa y la justicia es otra cosa. Y generalmente para nosotros verdad es una cosa abstracta, es una idea allá arriba, pero en las Escrituras no hay abstracciones. En el Señor no hay abstracciones. En el Señor todo es concreto. Y por eso Él dijo, yo soy. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue bien concreto. Él dijo, yo soy el pan. Él dijo, yo soy la luz. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la resurrección. Él dijo, yo soy la verdad. Y para nosotros la verdad es algo separado de nosotros. No es así para el Señor. La verdad, lo que es verdadero, lo que es real, lo que es de Él, es lo que llegamos a ser nosotros. Y eso debe ser una sola cosa. Así que el que recibe la palabra, recibe al Señor. Porque la palabra y el Señor son uno. Así como nosotros, como ustedes pueden verlo, cuando yo escucho a la hermana Lupe por teléfono, yo no escucho la voz de ella separada de la persona de ella.
Cuando yo escucho a la hermana Lupe por teléfono, para mí la voz no es la voz. Para mí la voz es ¿quién? Lupe. Lupe Pérez. Para mí, cuando la escucho a ella, sé que es Lupe Pérez, no simplemente la voz. Lo mismo es la palabra. La palabra del Señor no es lo que Él habla, es lo que Él es. Y lo que Él es la palabra creadora. Y la palabra creadora fue la que recibió la nada en la creación. Sea la luz, y fue la luz. Sean los animales, y fueron los animales. Esa misma palabra fue la que se le dijo a María, tendrás un hijo. Y ella, extrañada, dijo, ¿cómo será esto? Y el Señor le dijo, el Espíritu Santo te hará sombra sobre ti. Y lo que nazca de ti será nacido del Espíritu Santo. Y ella solamente dijo, he aquí tu sierva, se ha hecho en mí conforme a tu palabra. Nosotros podemos ser transformados en un momento, restaurados en un momento, si nosotros recibiéramos la palabra del Señor en fe, así como la recibió María. Pero nosotros anteponemos nuestra gloria pecaminosa, cambio la palabra, nuestro peso pecaminoso, nuestra esencia pecaminosa. Y toda nuestra esencia pecaminosa está determinada por nuestra capacidad sensorial. Así que nosotros decimos, no siento amor. Las Escrituras no me dicen a mí que sienta amor. Las Escrituras me dicen a mí que reciba la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Amar. Esa es la palabra. En la creación, la materia no se interpone a la palabra. En la creación, la materia y la nada asumen la palabra y la palabra hace lo que la palabra dice. En redención y en la experiencia de Jesús, el Señor mencionó su palabra, dio su palabra y fue hecho. El centurión romano entendió eso y le dijo al Señor, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y él dijo la palabra y cuando regresó a su casa, el siervo estaba sano en la hora en que él dijo la palabra. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Es por la palabra del Señor que nosotros permanecemos en Él. Y mientras recibamos la palabra del Señor, no como letra, sino como realidad. Porque nosotros hemos hecho esto letra. En el Edén no había letras. En el Edén no había símbolos. Yo no sé cuántos símbolos va a haber en la Tierra Nueva. Yo creo que no vamos a necesitar ningún símbolo en la Tierra Nueva. Va a haber solamente realidades. Cuando nosotros recibamos la palabra del Señor como la realidad, así como la recibió Abraham. ¿No tenía hijos Abraham? Abraham no tenía hijos, ni esperanza de tener hijos. Y el Señor vino, y Abraham vino al Señor con una queja y dijo, le dio a entender que lo iba a heredar el Damaseno Eliezer, su siervo.
y que no le iba a heredar a alguien de su genética. El Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y el Señor sabe cómo hacerlo. El Señor sabe cómo hacerlo. Y la Escritura dice que Abraham creyó. Y la palabra por creer ahí es la palabra amén, que es la palabra por confiar. Y Abraham asumió eso con confianza y descansó en el Señor. Pero el Señor esperó 25 años. Y a los 25 años nació Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Confiar en la palabra, recibir la palabra, aceptar la palabra, y al recibir su palabra, sus sentimientos fueron cancelados, que es el gran obstáculo que nosotros tenemos para ser transformados conforme el plan de Dios y recibir su gloria. Porque nosotros anteponemos nuestros sentimientos, nosotros anteponemos nuestros juicios, nosotros anteponemos nuestras percepciones, nosotros colocamos por delante nuestros conocimientos y nuestras ideas, y de esa manera nosotros destruimos e inhabilitamos que la palabra nos posea y la palabra haga en nosotros lo que la palabra dice. Si nosotros asumiéramos lo que dice el Señor, para mí, la justificación por la fe de Jesús es la más sencilla. Él dijo, terminando el sermón de la montaña, él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras. Es interesante la manera como Jesús habló. Cualquiera que me oye. Y en hebreo, oír es obedecer. ¿Ok? Para nosotros hoy, oír es asustarse. O oír es rebelarse. Para la mentalidad hebrea, oír era obedecer. Y fisiológicamente, así está hecho el oído en nosotros. Usted escucha un ruido y enseguida reacciona. Y hace un gesto de obediencia para ver de qué se trata el ruido y qué es lo que hay que hacer. Tenemos un mecanismo motor y un mecanismo sensitivo que actúan simultáneamente. La recepción del efecto tiene una traducción y una aplicación directa y simultánea con nuestro sistema motor. Asimismo están dadas las Escrituras. El que oye, obedece. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El que oye la palabra de Jesús, hace el hecho de la palabra de Jesús. Y esa transacción de fe, al recibir la palabra, permite que la gloria del Señor, que el carácter del Señor, que la vida del Señor llegue a ser nuestra. Y nosotros manifestemos entonces el Espíritu del Señor cada vez que conversamos, cada vez que saludamos, cada vez que compartimos, cada vez que nos visitamos, cada vez que tenemos comunión. ¿Qué es lo que se recibe? ¿Qué es lo que se transmite? ¿Qué es lo que debe transmitirse? La corona de gloria con la cual el Señor nos creó y ahora con lo cual Él nos redime. En cada familia, en cada familia cristiana, cada familia cristiana se manifiestan
una de las dos realidades. O la gloria de Dios o la gloria del mal. O el carácter de Dios o el carácter del maligno. ¿Qué respiraba Saulo de Tarso? Amenazas, soberbia y muerte, odio. ¿Lo han visto ustedes en la vida diaria? ¿Qué respiramos nosotros? Cuando tiene rabia, ¿qué respira usted? Rabia, odio, indiferencia, antipatía. Cuando se rinde al Señor y estamos en comunión con el Señor, ¿qué transpiramos? Bondad, cariño, ternura. Son dos cosas. Y la una es opuesta a la otra. Y por eso el Señor Jesús dijo en San Juan, y quizás todos los versículos de Jesús son bien simples, bien sencillos. Y si este versículo nosotros le oráramos al Señor y le permitiéramos al Señor que esto fuera la clave de nuestra vida, seríamos transformados en momentos. San Juan capítulo 15. Versículo 7. Si permanecéis en mí. ¿Cómo permanecemos en Él? Nosotros permanecemos en yo, ¿verdad? Yo permanezco en yo. Las Escrituras dicen, si permanecéis en mí, no en yo. ¿Cómo permanecer en Él? El primer mandamiento. No tendrás otro Dios delante de mí. ¿Qué debe estar delante de mí? ¿Qué debe estar delante de mí? Él. ¿Qué es lo que está hoy delante de los seres humanos? El carro, el último modelo, la casa, el dinero, las cosas. Eso es lo que está delante. Eso es lo que está delante. Imposible discernir la sencillez del Evangelio. Si permanecéis en mí. Y luego el Señor lo explica de otra manera, de una manera todavía más simple y más sencilla. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Él? Por permanecer en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Perdonad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable del juicio y mata a su hermano. ¿A cuántos Jesús les dijo necios, o tontos, o fatos? O como dicen por aquí, stupid. Peor. Jesús siempre recibió a los seres humanos en la imagen de Dios. Jesús siempre recibió a los seres humanos coronados de gloria y de lustre. El Señor Jesús nunca les quitó el valor al ser humano. El Señor Jesús nunca menospreció a ningún ser humano. El Señor Jesús siempre supo que un hijo, una hija, un niño, un abuelo, un leproso, un endemoniado, una María Magdalena, cualquiera
Nicodemo o no fuera Nicodemo, publicano o fariseo, era la imagen de Dios. Nunca le quitó el valor. Si nosotros asumiéramos esa palabra y pudiéramos reaccionar al permanecer en la palabra, si yo permanezco en la palabra, permaneceré en la realidad de que ella es la imagen de Dios. Entonces, lo único que se puede hacer con la imagen de Dios es que amar, comprender, perdonar, esperar, servir y finalmente terminar en sacrificio. Esa es la gloria de Dios. Esa es la redención divina. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros y lo quiere hacer por la palabra. Si recibimos esta palabra, como la recibió Abraham, nuestra vida será una nueva creación. Y nuestra experiencia aquí será una experiencia de victoria y de seguridad. Pedro dice que somos renovados, somos renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Esta palabra, si permito que permanezca en mí y sea soberana en mí, cautiva todo lo que debe ser cautivado, apresa todo lo que debe ser apresado, destruye todo lo que debe ser destruido y establece y arma solamente lo que va a resistir la prueba del fuego, la palabra del Señor. Ojalá, apreciados hermanos, que nosotros en fe le permitamos al Señor asumir esta palabra, porque esta palabra es la que anula nuestro yo, es la que crucifica nuestro egoísmo. Esta palabra es la que quebranta nuestro orgullo. Esta palabra nos hace y nos renueva otra vez en la imagen y semejanza de Jesús. Si lo permitimos, el Señor lo va a hacer. Todo lo nuestro es consentir. Todo lo nuestro es decirle sí al Señor. Todo lo nuestro es decirle sí a la palabra. Todo lo nuestro es consentir con la voz de Dios. Si lo hacemos así, hermanos, el Señor nos va a dar la victoria. Y será para la gloria de Dios y no será nuestro. Y lo nuestro entonces será lo que Él haga en nuestras vidas. Entonces nuestra gloria será crucificada y todo lo que nosotros haremos será alabanza y gloria para el Señor. El Señor nos guarde.